Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar tomando lista la comisión 13. Levanta la mano. Aguirre José Orlando. Presente, profesora. Bien, José. Alves Karen. Presente. Bien, Karen. Ariane Sturm Georgia. Presente. Bien, Georgia. Ávila Mario. Presente, profe. Bien, Mario. De Freitas Nicoli. Presente, profe. Bien, Nicoli. De Sousa Santana Bruna. Presente. Bien, Bruna. Filgueira Márquez, Eduarda. Presente, profe. Bien, Eduarda. Oliveira Silva. Lucas. Vera La Fuente Agustina. Presente, profe. Bien, Agustina. Bizñuk Diego. Presente, profesora. Bien, Diego. Guael Duña. Presente, profe. Bien, Duña. Zoilo Delfina. Bueno, baja la mano comisión 13, levanta 14. Cabral Lucas. Presente, doctora. Bien, Lucas. Carus de Barros, Leonardo. Presente. Bien, Leonardo. La Rosa Franco. De Lelis de Silva Bárbara. Presente, profe. Bien, Bárbara. Félix Vino Luis. Presente, profe. Bien, Luis. Hesler Gabriela. Presente, profe. Bien, Gabriela. López Carla. Martello Cardoso Luisa. Presente, profe. Bien, Luisa. Moreira Martín. Presente, profesora. Bien, Martín. Rubin da Costa Guillerme. Presente, profe. Bien, Guillerme. Segat da Costa Eduarda. Stum Barbosa Natalia. Presente, profe. Bien, Natalia. Siegler Gastón. Presente, profe. Bien, Gastón. Bueno, baja la mano comisión 14, levanta la 15. Aguirre Lara. Hola, profe. Presente. Hola, Lara. Bien, estaba leyendo el chat. Bran Anabela. Presente, profe. Bien, Anabela. De Carvalho Mendoza Gabriele. Presente, profe. Bien, Gabriele. Doria Costa Gustavo. Presente, profe. Bien, Gustavo. Lealdo Reis André. Martins Itati. Presente, profe. Bien, Itati. Perrone Agustina. Presente, profesora. Bien, Agustina.
Philipsen Valentina. Hola, profe, presente. Bien, Valentina. Razador Rafaela. Presente, profe. Bien, Rafaela. Rati Yasmín. Presente, profe. Bien, Yasmín. Silva Viana Gabriel. Presente, profe. Bien, Gabriel. Soplan María Juliana. Hola, profe, presente. Hola, Juliana. Silioto. Suelen. Presente, profe. Bien, Suelen. Bueno, baja la mano comisión 15. Levanta 16. Bogado Juan Daniel. Presente, profe. Bien, Juan. Bogado Mónica. Presente, profe. Bien, Mónica. Davida Vinicius. Presente, profe. Bien, Vinicius. De Olivera Márquez, Leonardo. Díaz, Daniela. Presente, profe. Bien, Daniela. Dutra, Andresa. Mil, Juan Matías. Presente. Bien, Juan. Ovejero, Xiomara. Presente, profe. Bien, Xiomara. Reynoso, Agustina. Hola, profe, presente. Hola, Agustina. Ciafino, Camila. Te veo, pero no te escucho, Camila. Ahí me escucha, presente, profe. Ahora sí. Bien, Camila. Triadani, Jimena. Hola, profe, presente. Hola, Jimena. Wagner, Jessica. Weber, Silvia. Presente, profe. Bien, Silvia. Bueno, baja la mano 16, levanta 45. Profe, yo soy de la comisión 13. Lucas. Ahora después yo vuelvo a nombrar los que no dieron su presente, ¿sí? Todo bien. Belmonte de Andrade, Bernardo. Dos Santos, Aldana. Presente, profe. Bien, Aldana. Eque, Tamara. Presente, profe. Bien, Tamara. Farías Vieira, Leonardo. Fernández, Luciano. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes, Luciano. Urlaneto, Isabela. Presente, profe. Bien, Isabela. Juliano, Antonella. Presente, profe. Bien, Antonella. Nassel, Axel. Presente. Bien, Axel. Márquez, Mayara. Hola, profe, presente. Hola, Mayara. Mendoza, Lautaro. Oser, Francieli. Hola, profe, presente. Hola, Francieli. Ribeiro, Tainara. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Tainara. Bien, baja la mano 45, levanta 46. Acosta Ángel. Barbieri Liz. Presente, profe. Bien, Liz.
Bogado Luisa. Presente, Fe. Bien, Luisa. Furtado Cordeiro Fernando. Presente, profe. Bien, Fernando. Viesinski Leal Bruno. Bruno, te veo pero no te escucho. Presente, profe. Bien, ahí sí. Ledesma Alarcón, María Cristina. Lobato Gastón. Presente, profe. Bien, Gastón. Machado Anabela. Presente, profe. Bien, Anabela. Ribeiro Keffer, Danieli. Presente, profe. Bien, Danieli. Rodríguez Armut, Luciana. Hola, profe, presente. Hola, Luciana. Rojas, Carla. Presente, profe. Bien, Carla. Villafañe, Ana. Bien, baja la mano 46, levanta 47. Aguirre Brisa. Presente, profe. Bien, Brisa. Balestra Malena. Presente. Bien, Malena. Fariña Laura. Presente. Bien, Laura. Froscher, Juana. Presente, profe. Bien, Juana. Carabín Milagros. Maisel, Paula. Presente. Bien, Paula. Núñez, Ana Paula. Presente, profe. Bien, Ana. Padilla, Dayana. Presente, profe. Bien, Dayana. Piris, Laura. Presente, profe. Bien, Laura. Romero, Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Ceci, Ana Paula. Tomasela, Estefano. Presente. Bien, Estefano. Villalba, Mauricio. Presente. Bien, Mauricio. Bueno, baja la mano 47, levanta 48. Gonzalo, silencia tu micrófono. Bueno, ahí ya sé que estás presente. Corradini César. Presente, profe. Bien, César. Da Silva Fabio. Presente, profe. Bien, Fabio. De Oliveira, Victoria. Presente, profe. Bien, Victoria. Fermani, Facundo. Presente, profe. Bien, Facundo. Fraga, Antonella. Presente, profe. Bien, Antonella. Concimal de Lima, Miqueas. Presente, profe. Bien, Miqueas. Machado, Marcia. Presente, profe. Bien, Marcia. Meneguello, Hermes, Luis. Presente, profe. Bien, Luis. Ribeiro Martins, Mayara. Siqueira, Gabriela. Presente, profe. Bien, Gabriela. Tolone, Anarela. Díaz, Orlando. Presente. Bien, Orlando. Bueno, voy a repetir los que no dieron su presente.
Comisión 13, Oliveira Silva Lucas. Zoilo Delfina. Presente Zoilo, profe. Presente, profe. Bien. Ahí le pongo a los dos. Estamos. Comisión 14, López Carla. Da Rosa Franco. Presente, profe. Bien, Franco. Y Segata Costa Eduarda. Comisión 15, Lealdo Reis André. Presente, profe. Bien, André. Comisión 16, de Oliveira Márquez Leonardo. Dutra Andresa. Wagner Jessica. Comisión 45, Belmonte de Andrade Bernardo. Mendoza Lautaro. Comisión 46, Acosta Ángel. Ledesma Alarcón María Cristina. Villafañe Ana. Comisión 47, Carabín Milagros. Cecil Ana Paula. Comisión 48, Tolone Anarela. Y Ribeiro Martins Mayara. Bien. Bueno. Bajen las manitos todos los que tienen levantada todavía. Luisa, Victoria, Fabio. Victoria, Fabio. Bajen la mano. Bueno. Voy a compartir pantalla. La clase de hoy es solo teórico, ¿sí? No tenían ninguna actividad para hacer, por eso no les dejé nada en el aula. La clase que viene también va a ser teórica, no van a tener una actividad, y después sí, el resto de los seminarios ya es con actividad. Bueno, voy a compartir pantalla y cualquier duda o inquietud paran la clase y me preguntan, ¿sí? No hay ningún problema. Bien. Bueno, hoy tenemos que hablar sobre inmunoglobulinas o también conocidas como anticuerpos, y también vamos a hablar sobre los anticuerpos monoclonales, qué son, cómo se los obtiene y para qué se utilizan, ¿sí? En eso consiste la clase de hoy. Bien, antes de entrar a hablar de los anticuerpos, vamos a hacer un recordatorio sobre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa que ustedes ya vieron en la teoría. La inmunidad innata, o sea, la inmunidad se clasifica en innata, específica o adaptativa y específica. Dentro de la inmunidad innata vamos a tener diferentes componentes, que son estos que ustedes están viendo acá. La inmunidad innata o inespecífica va a ser la primera que va a actuar, es decir, la primera defensa que se va a poner en juego cuando algún antígeno se denomina a todo aquello que se reconoce como extraño en el organismo y frente a lo cual se reacciona para que ese antígeno no provoque daño en ese huésped que puede ser infectado. Entonces, dentro de los componentes de la inmunidad innata
nos vamos a encontrar con la primer barrera de defensa, como por ejemplo la barrera epitelial. Esto estaría representando al antígeno, que acá está mostrando un microorganismo, por ejemplo una bacteria, que quiere ingresar siempre y cuando esté intacta esta barrera epitelial, es decir, que no hay una alteración en esta barrera epitelial, no va a poder ingresar ese microorganismo. Por eso se habla de que es la primera barrera de defensa. Ahora, si hay una lesión a este nivel, se dice que se pierde la solución de continuidad, por lo tanto este microorganismo va a poder atravesar esta barrera. Y ahí se va a encontrar con la segunda barrera de defensa que forma parte de esta inmunidad innata o inespecífica, que son los fagocitos. Dentro de los fagocitos tenemos a los neutrófilos y a los macrófagos. Es decir, que estas células van a tratar de detener el avance de este microorganismo realizando una fagocitosis en este antígeno, es decir, que lo va a digerir y lo va a degradar para evitar que progrese su avance. Y si todo esto no es suficiente, se va a activar la tercera barrera de defensa, que está a cargo del complemento. El complemento está constituido por una serie de proteínas que tienen actividad enzimática. Como tienen actividad enzimática, se van activando una a otra, es decir, que en cascada se produce su activación, que eso lo van a ir viendo en la teoría. Pero básicamente lo que hace el complemento una vez que se activa es formar el poro de ataque lítico de la membrana, es decir, que se va a colocar sobre la membrana del antígeno, va a formar un poro y eso va a permitir el ingreso de sodio, el cual va a arrastrar agua. Eso va a hacer que aumente el tamaño de la célula del antígeno, por lo tanto se termina destruyendo por lisis. Y también dentro de la tercera barrera tenemos a los linfocitos natural killers, o también llamados asesinos naturales. Estos linfocitos también se pueden activar, descargan su contenido que tienen ahí en los gránulos, por lo tanto eso permite la eliminación de ese antígeno. Esta respuesta es rápida, es la primera que nos va a defender entonces frente a un antígeno que quiera ingresar. En cambio, la inmunidad adaptativa o específica, que está a cargo de los linfocitos, tarda más, ¿sí? Como ven acá, en días está la respuesta. Este sería el linfocito T, que lo vemos acá en rosado, y este es el linfocito B, ¿sí? Son los dos encargados de la inmunidad adaptativa o específica. Como ven acá, el linfocito T necesita de una célula presentadora. Fíjense que esta célula es esta que ustedes ven acá, o sea, sería el macrófago que le está presentando lo que encontró al linfocito T. Se dice entonces que el macrófago es una célula presentadora de antígenos. También la van a encontrar con la sigla CPA, célula presentadora de antígenos. Le presenta al linfocito T lo que encontró, entonces ese linfocito T empieza a clonarse, es decir, que va a aumentar su número y se va a diferenciar en linfocito T efector, y este es el que va a desencadenar la respuesta contra ese antígeno. En cambio, el linfocito B no necesita una presentación antigénica porque él mismo puede reconocer a los antígenos gracias a su PCR, que está compuesto por inmunoglobulinas, que es lo que tenemos que hablar hoy. Así que él puede reconocer al antígeno y eso hace que se active, por lo tanto se va a clonar, va a aumentar su número, se va a diferenciar en célula plasmática, y la célula plasmática es la que va a generar los anticuerpos, que es esto lo que ustedes están viendo acá y lo que tenemos que hablar hoy, y ese anticuerpo va a ser específico contra ese antígeno en particular.
Por lo tanto, va a tratar de eliminarlo por diferentes vías que ya vamos a ir viendo cuáles son. Bueno, de esto es lo que tenemos que hablar hoy. Voy a leer el chat, que pusieron algo ahí. No, cualquiera de las dos funciona bien, José, ¿sí? Son todas las presentadoras. Por ahí depende la zona nomás donde estén, pero funcionan bien las dos. Bien, seguimos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Las inmunoglobulinas son glucoproteínas. Esto es en cuanto a su estructura química. Es decir, van a estar formadas por hidratos de carbono y por proteínas, pero tienen una mayor cantidad de proteínas que de hidratos de carbono. Van a estar presentes en el suero de los individuos y se van a generar, como explicamos anteriormente, en respuesta al ingreso de antígenos extraños. Es decir, para detener el avance de ese antígeno y que no provoque daño en el individuo que está siendo atacado. Así que su función más importante es proteger al huésped para poder erradicar entonces a esos agentes patógenos. Agente patógeno es todo aquel que causa una patología. Van a tener reactividad específica con el correspondiente antígeno porque se van a formar exclusivamente para ese antígeno en particular. Por eso se habla de una especificidad o que forma parte de la respuesta inmune específica, ¿sí? Como dijimos anteriormente. Bueno, ¿cómo se puede presentar la inmunoglobulina o anticuerpo? Puede estar libre en el suero, es decir, que va a estar circulando en sangre, y lo podemos encontrar a estos anticuerpos como monómeros, como dímeros o como pentámeros. Esto ya les voy a mostrar unas figuras para que ustedes puedan ver a qué llamamos monómero, a qué llamamos dímero, a qué llamamos pentámero, así que aguárdenme con eso un momentito. Puede ser también que estén unidos a membranas celulares, como por ejemplo en el linfocito B, como veíamos en la figura anterior, que va a formar parte del BCR, o sea, receptor de la célula B, y ahí va a estar como monómero, ¿sí? Que ya les voy a mostrar qué sería un monómero. O bien puede unirse a receptores celulares específicos, y esos receptores se denominan FCR. Esto significa receptor para el fragmento FC, fragmento cristalizable. Hay una parte de la inmunoglobulina que se llama FC, o sea que me está diciendo que estos receptores que están en distintas células, como por ejemplo neutrófilos, mastocitos, por ejemplo, expresan estos receptores y en ese receptor se va a unir la porción FC de la inmunoglobulina, ¿sí? Entonces de esa manera se establece el contacto con la célula. Bueno, acá tenemos los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Básicamente tenemos 5 tipos o clases de inmunoglobulinas, que son la IgM, la IgG, la IgA, la IgE y la IgD. Habíamos dicho que se podían presentar como monómeros, como dímeros y como pentámeros. Monómero es esto, que usted ve acá. Esta es una forma esquemática de representar a la inmunoglobulina, es decir, que tiene una forma de Y o de Y, como le quieran decir. Eso es un monómero. Cuando la inmunoglobulina tiene 2 Y, se dice que es un dímero. Esto sería un dímero. Y cuando tiene 5, vamos a decir que es un pentámero. Así que esto es un monómero, esto es un dímero y esto es un pentámero. Las 5 clases de inmunoglobulinas se presentan en forma monomérica, ¿sí? Todas tienen la forma monomérica, pero solo la IgM puede presentarse también en forma pentamérica. O sea, la IgM como monómero y como pentámero.
Y la IgA solamente puede presentarse como dímero, o sea, como monómero y como dímero. El resto solo como monómeros, IgG, IgE e IgD. Ahora vamos a ir hablando de cada una y qué es lo que hace. Bueno, ¿por qué son importantes los anticuerpos? Porque ese anticuerpo se formó específicamente contra un antígeno, por lo tanto nos va a proteger de ese patógeno en particular. De ahí su importancia. Cuando hay déficit, se habla de una inmunodeficiencia. Ya estamos hablando de patologías, ¿sí? Alteraciones en este sistema. Ahora, cuando el organismo del individuo empieza a formar anticuerpos contra sus propios antígenos, se habla de una autoinmunidad. Y cuando hay una respuesta exagerada, hay mucha formación de anticuerpos, se habla de un proceso de hipersensibilidad. O sea, estas tres situaciones son alteraciones en el sistema inmunitario, que vamos a ir viendo en el transcurso de los seminarios con casos clínicos. Por ahora vamos a hablar de lo normal. Bueno, fíjense acá, tenemos un gráfico donde me permite ver la respuesta que se va a generar ante la presencia de un antígeno. Ya nos estamos abocando a nuestro tema, ¿sí? Igualmente está representado acá los linfocitos T. Bueno, ¿qué pasaba? Este era el linfocito B y este era el linfocito T. El linfocito T entonces necesitaba de una célula presentadora de antígenos que le presente lo que encontró para que éste se pueda activar. Y el linfocito B no necesitaba una presentación previa, podía identificar. Este va a ser el linfocito B naive, se dice, y este es el linfocito T naive, o también se dice linfocito T virgen o linfocito B virgen. ¿Qué significa? Que son linfocitos que nunca tuvieron contacto con ningún antígeno. Entonces, se van a activar de esta manera y van a empezar a clonarse. Es decir, que va a ir aumentando su número. Por eso va en ascenso la curva. Luego se van a diferenciar, los linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas, y la célula plasmática es la que va a formar los anticuerpos, que serían estos que estamos viendo acá, y los linfocitos T se van a diferenciar en linfocitos T efectores. Va aumentando porque cada vez tengo mayor cantidad hasta que obtengo la máxima respuesta. Luego, una vez que tengo las formas que van a interactuar con el antígeno, tengo otra manera de poder clasificar a la inmunidad en inmunidad humoral e inmunidad celular. Cuando la respuesta que hace frente al antígeno está a cargo de los anticuerpos, se dice que la inmunidad es humoral o que la respuesta es humoral. Y cuando está a cargo de los linfocitos T, se dice que la respuesta es celular. ¿Sí? Esa es otra forma de diferenciar. Bueno, van a ir haciendo frente a ese antígeno para eliminarlo, por lo tanto va a ir disminuyendo la curva porque se van a ir eliminando todas las células que participaron en este proceso y se va a lograr la homeostasis, es decir, que volvemos nuevamente a la normalidad, es decir, que se eliminó al antígeno. Pero fíjense que acá queda un poco alta porque va a quedar guardada la información para ese antígeno en particular. Es decir, que se van a generar linfocitos B de memoria, como así también linfocitos T de memoria, donde se van a ir almacenando, van a quedar guardaditos por si se le ocurre volver a ingresar al mismo antígeno, y esto va a hacer que la respuesta sea mucho más rápida y mucho más eficaz. Bueno,
Ahora sí vamos a los anticuerpos exclusivamente, por eso tenemos acá la representación de los linfocitos B. Fíjense acá que el título les dice respuestas inmunitarias humorales, porque vamos a estar hablando de los anticuerpos, primarias y secundarias. Bien, ¿qué sería una respuesta inmunitaria humoral primaria? Primaria es cuando tenemos el primer contacto con el antígeno. Por primera vez nos enfrentamos a ese antígeno. Y vamos a hablar de secundaria cuando tomamos contacto con ese antígeno por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, o sea, todos los encuentros sucesivos al primero. Eso entra dentro de la respuesta secundaria. Bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense, acá tenemos un gráfico donde me está mostrando la cantidad de anticuerpos en ordenadas y en abscisas me está mostrando el tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar? Tenemos el linfocito B-naive, que ya lo explicamos, toma contacto con el antígeno, se activa, se empieza a clonar, se va a diferenciar en célula plasmática, va a formar los anticuerpos, ¿sí? Vemos que aumenta la cantidad, y acá me está mostrando que se forma tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. Se van a formar las dos, pero la que más se va a formar es la IgM en la respuesta primaria. Y van a hacer frente al antígeno y va a quedar guardada la información en un linfocito B de memoria. Otra diferencia con la inmunidad innata con respecto a esta que es la específica, es que en la inmunidad específica o adaptativa hay memoria. En cambio, en la innata no hay memoria, ¿sí? Esa es otra diferencia. Bien, ahora, fíjense que el pico del anticuerpo se obtuvo, o sea, el pico de la curva, a los 7 días aproximadamente, o sea, donde mayor cantidad de anticuerpos genera la persona, a los 7 días. Bien, y queda guardada la memoria por si vuelve a ingresar el mismo antígeno. Entonces, ante un segundo contacto con el mismo antígeno, ya tenemos los linfocitos B de memoria. Por lo tanto, la activación va a ser mucho más rápida porque ya no necesita presentación, así que se va a clonar, se va a diferenciar en célula plasmática, va a formar los anticuerpos. Fíjense que ahora ya tengo mayor cantidad de anticuerpos, pero acá se va a dar a cargo de la inmunoglobulina G. Bueno, van a hacer frente al antígeno y nuevamente formo más linfocitos B de memoria, ya voy a tener mayor cantidad con respecto a la respuesta primaria. Si vuelve a ingresar otra vez el mismo antígeno, ya voy a tener otra vez una segunda respuesta secundaria y ahí voy a tener mayor cantidad de anticuerpos y mayor cantidad de linfocitos de memoria. Y así sucesivamente. Fíjense otra diferencia en cuanto a los tiempos. En la respuesta primaria entonces va a estar a cargo de la inmunoglobulina M en mayor medida y la mayor respuesta se obtiene al 7º día. En cambio, en la secundaria va a estar a cargo de la inmunoglobulina G y la mayor respuesta se obtiene al 3er día. Por eso, como es más alta la carga de anticuerpos, se dice que la respuesta es mucho más rápida porque ya es al 3er día comparando con el 7º y mucho más eficaz porque tengo mayor cantidad de anticuerpos que están haciendo frente a ese antígeno. En este principio se basa la vacunación. Cuando nos dan la primera dosis de la vacuna, nosotros generamos los anticuerpos frente a ese antígeno y va a quedar guardada la información, la memoria, para ese antígeno. Cuando nos ponen la segunda dosis, ya la respuesta va a ser mayor, generamos más anticuerpos, más memoria. Cosa que si quiere ingresar el antígeno
que produce daño porque con la vacuna nos inyectan un microorganismo que es reconocido en nuestro organismo como extraño, pero que no tiene la capacidad de producir patología. O sea, le sacaron el poder infectivo que tiene. Entonces se lo reconoce como extraño y se genera esta respuesta, por eso no provoca la enfermedad. Y si quiere ingresar el que es realmente patógeno, como ya tenemos nuestro sistema inmune preparado frente a ese antígeno, podemos reaccionar rápidamente y no va a provocar la enfermedad. Profe, Sí. en el caso de una persona, por ejemplo, con el COVID, que ya tuvo la enfermedad, cuando le pone la vacuna, ahí está actuando como una respuesta secundaria. Claro, sí. Incluso el que ya tuvo va a tener una mejor respuesta frente a ese antígeno porque generó sus propios anticuerpos cuando, como fue infectado con el virus patógeno, la respuesta es mayor a que si es atenuado, ¿sí?, el virus. ¿Ah? Lo que pasa con el COVID es que el virus de la gripe muta, ¿sí? Quiere decir que va cambiando. Entonces, por eso es que aparecen las nuevas cepas y por eso se necesita la revacunación, ¿sí?, para ir aumentando la cantidad de anticuerpos, ¿sí?, y que si te agarra el que es patógeno, sea leve la enfermedad, ¿sí? Eso es lo que se logra con la vacuna. A lo que voy es que si es otra cepa y no contra la que vos te pusiste la vacuna, vos ya tenés mayor cantidad de defensa para hacer frente a eso. O sea, no, la enfermedad no va a ser muy grave. Por eso es bueno vacunarse. Bien, acá seguimos. Este cuadro es para que quede mejor la diferencia que hablábamos recién entre una respuesta primaria y una respuesta secundaria. En la respuesta primaria, entonces, con respecto al pico de la curva, era menor. Si comparábamos con la secundaria, era más alta, o sea que la respuesta es mayor. La primaria es más lenta, porque tardábamos 7 días en generar el pico. En cambio, la secundaria es más rápida, porque al tercer día ya generábamos una respuesta mayor debido a que ya teníamos la memoria. Con respecto al isótopo del anticuerpo, isótopo se refiere al tipo, a la clase de inmunoglobulina. La respuesta primaria va a estar a cargo de la inmunoglobulina M, ¿sí? O sea, van a ver las dos, M y G, pero la que hay en mayor cantidad es la M. En cambio, la secundaria va a estar a cargo de la inmunoglobulina G. También puede aumentar la A y la E, dependiendo del antígeno del cual se trate, pero en general y a grandes rasgos, para poder diferenciarlas bien, siempre se dice que la primaria está a cargo de la IgM y la secundaria a cargo de la IgG. Con respecto a la afinidad del anticuerpo, en la respuesta primaria es menor la afinidad que hay antígeno-anticuerpo y en la secundaria es mayor. Bueno, fíjense acá. En este gráfico lo que nos está mostrando es dos linfocitos B. Este que es morado es un linfocito B que va a reconocer al antígeno X. Y este verde va a reconocer al antígeno Y o Y. Bien, entonces, ¿qué me está mostrando? Tengo los dos linfocitos, pero va a ingresar el antígeno X. Voy a ver el chat que pusieron algo ahí. Acá Juan Daniel, no sé si pueden leer ahí en el chat, creo que sí, que todos pueden leer, dice si los anticuerpos ya tienen esa memoria, se van perdiendo con el tiempo. Sí, los anticuerpos sí, el anticuerpo no es el que tiene la memoria, Juan, sino que es el linfocito B el que tiene la memoria. Los anticuerpos tienen una vida media, que ahora vamos a ver, la IgM entre 5 o 7 días, es lo que vive en sangre, la vida media, y la inmunoglobulina G unos 23 días aproximadamente, ¿sí?
Eso en cuanto a los anticuerpos. O sea, los anticuerpos no tienen memoria. Ellos van a actuar en ese tiempo que están ahí en sangre, siempre y cuando se encuentren con el antígeno. Lo que te genera la memoria es el linfocito B. El linfocito B es el que se va a diferenciar en célula plasmática, y la célula plasmática es la que te va a generar los anticuerpos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el linfocito B sí vive mucho, vive años, ¿sí? 20, 30 años puede vivir. Entonces, como vos tenés esa memoria, cuando entra el antígeno, él se va a diferenciar y vas a tener esa respuesta a los 3 días. ¿Se entendió, Juan? Juan. Eso, exactamente, así es. Bien. Bueno, entonces les estaba diciendo que acá, por ejemplo, esta persona toma contacto con un antígeno que le vamos a llamar X. Este antígeno entonces va a ser reconocido por el linfocito B que lo dibujaron acá morado, ¿sí? Lo reconoce este. Este no, porque este reacciona contra el Y, ¿sí? No entró el Y, entró solo el X. Entonces se va a activar el linfocito B morado. Va a generar la respuesta primaria, como estuvimos hablando recientemente, y va a quedar la memoria para ese antígeno, para el antígeno X. Luego, este mismo individuo toma contacto nuevamente con el antígeno X, pero ingresa con él también el antígeno Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ya está la memoria para el antígeno X, se va a desencadenar la respuesta secundaria, pero para el X. En cambio, el Y va a empezar a generar la respuesta primaria, porque por primera vez está tomando contacto este individuo con ese antígeno. O sea, lo que está queriendo mostrar este gráfico es que un mismo individuo puede tener tanto respuesta primaria como secundaria al mismo tiempo, porque se activaron para diferentes antígenos. ¿Se entiende? O sea, lo que me está diciendo es que cada linfocito se va a activar para un antígeno en particular y va a responder siempre contra ese antígeno en particular. Y puede estar en diferentes etapas a su vez. Me dice que 3 personas levantaron la mano. No sé quién quiere preguntar algo. Uno ya bajó. Ahora son 2. Profe, Sí. acá Sí, estaría, José. en esta referencia haría la variante del COVID, por ejemplo, ¿puede ser? Podría ser, sí. Sí, sí, puede ser. Gracias. O cualquier otro que no sea del mismo virus, ¿sí? Las diferentes variantes de un mismo virus, o puede ser, por ejemplo, virus de sarampión, virus de la rubiola, ¿sí? Por eso le llama con diferentes letras. Pero sí, es válido tu ejemplo, José. Bueno, seguimos. Bien, acá tenemos la representación esquemática de la inmunoglobulina. ¿Sí? Esto sería un monómero, como estuvimos diciendo. Bueno, esto es lo que ya dijimos, son glucoproteínas según su estructura química, son sintetizadas por las células plasmáticas, que eran lo que se diferenciaba el linfocito B, y va a responder a un estímulo antigénico, o sea, contra un antígeno en particular. Con respecto a la estructura, fíjense, tiene 4 cadenas, ¿ven? Estas 2 amarillas y estas 2 rojas. Entonces, se dice que una inmunoglobulina, un monómero, está formado por 4 cadenas. 2 cadenas ligeras, que son estas amarillas, y 2 cadenas pesadas, que son las rojas. Ligera o liviana, también se le dice. Bueno, fíjense también que acá hay una rayita azul. Lo que me está diciendo es que tanto la cadena pesada como la cadena ligera están unidas mediante puentes disulfuro. Eso es lo que me está representando acá. En esta no me muestra, pero acá sí. Entre las cadenas pesadas también hay puentes disulfuro.
O sea que las cadenas se van uniendo entre sí mediante puentes disulfuro. Ligera con pesada y pesada con pesada a su vez. Eso estabiliza a la inmunoglobulina. Bueno, ¿qué más? Fíjense que acá ya agregamos otras cosas. Cada inmunoglobulina, a su vez, aparte de estas cadenas, tienen dominios, que son estos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Todos estos. Bueno, vamos a empezar por la cadena ligera, que sería esta que está acá. La cadena ligera tiene dos dominios, este que ustedes ven acá y este que ven acá. Este es el dominio BL, que sería dominio variable de la cadena ligera. Y este es el dominio CL, que sería dominio constante de la cadena ligera. En cambio, la cadena pesada tiene mayor cantidad de dominios. Tiene este dominio que es el BH, que significa dominio variable de la cadena pesada. La H es de pesado en inglés. Luego tenemos este que es el CH1, que sería primer dominio constante de la cadena pesada. CH2, segundo dominio constante de la cadena pesada. CH3, tercer dominio constante de la cadena pesada. Y CH4, cuarto dominio constante de la cadena pesada. La palabra nos dice todo. Variable, que hay tanto en la ligera como en la pesada, quiere decir que varía, que va cambiando. Es decir, que es lo que se va a ir generando para cada antígeno en particular. Esto es lo que va a ir cambiando para cada antígeno. Acá es donde se va a unir el antígeno. Y constante quiere decir que no cambia, permanece igual. Entonces, eso hace que tengamos, por ejemplo, una misma clase de inmunoglobulina para diferentes antígenos. Por ejemplo, puedo tener una inmunoglobulina G para el virus de sarampión. La misma persona puede tener otra inmunoglobulina G para el virus de la viruela, por ejemplo. Entonces, va a ser la misma cadena pesada, pero lo que va a ir cambiando es la zona variable, porque ahí es donde se va a reconocer a ese antígeno en particular. También, me estaba olvidando decirles, esta es la zona de bisagra, ¿ven? Como les dice acá. Bisagra porque es como la bisagra de una puerta, es decir, que me permite abrir o cerrar la puerta. Esa es la función que cumple la bisagra. Así que acá en el anticuerpo me permite que sea mayor de amplitud o menor, es decir, que le permite adaptarse al antígeno. Esa es la función que cumple la bisagra. Todas las inmunoglobulinas contienen región de bisagra, excepto la inmunoglobulina E. La E es la única que no tiene región de bisagra. Bueno, fíjense acá, tenemos nuevamente nuestro esquema. Estas son las cadenas pesadas y estas las cadenas ligeras. Fíjense que en el gráfico anterior la cadena ligera la teníamos representada acá y acá. Eso es indistinto, ¿sí? Puede estar acá, hacia adentro o hacia afuera. Bueno, lo que agregamos acá es qué tipo de cadenas ligeras son y pesadas. Las cadenas ligeras pueden ser kappa o lambda. Y las cadenas pesadas pueden ser o gamma, o mu, o alfa, o delta, o epsilon. Dependiendo qué tipo de cadena pesada tenga la inmunoglobulina, va a ser el isotipo o la clase de inmunoglobulina. Entonces, si la cadena pesada es gamma, si esta es gamma, la inmunoglobulina va a ser IgG. Si la cadena pesada es mu, la inmunoglobulina va a ser la M. Si la cadena pesada es alfa, la inmunoglobulina va a ser la A. Si la cadena pesada es delta, la inmunoglobulina es la D.
Si la cadena pesada es epsilon, la inmunoglobulina es la E. Entonces, el tipo de cadena pesada me determina el isotipo o la clase de inmunoglobulina. Bueno, acá agregamos otra cosa. Habíamos dicho que el dominio BL y el dominio BH eran los dominios variables de la inmunoglobulina. A su vez, en el dominio variable, tanto de cadena ligera como de cadena pesada, existe la región hipervariable. La región hipervariable va a estar formado por estos tres componentes que ustedes ven acá, que se denomina CD1 o CDR1, CDR2 y CDR3. ¿Qué significa región determinante de complementariedad? ¿Qué es esto? Es la zona específica donde se va a unir el antígeno. Este sería el antígeno. En clases anteriores recuerden que habíamos dicho que no se reconocía a todo el antígeno como tal, sino una partecita del antígeno. Esa partecita del antígeno que es reconocido por nuestros anticuerpos se llama epítope o epítopo, como le quieran decir. Y ese epítope es el que va a reaccionar con estos CDR, que es la región hipervariable que también se denomina parátopo. Entonces, el parátopo va a estar en el anticuerpo y el epítope va a estar en el antígeno. Y la unión se va a dar entre el epítope y el parátopo. Bueno, acá tienen otro esquema. Fíjense que acá están graficados los CDR 1, 2 y 3, tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera. Estos acá tienen el nombre que les había dicho, región determinante de complementariedad. Son regiones discretas dentro de la región variable, todo lo que dijimos. Son los que van a tomar contacto directo con el antígeno, también lo dijimos. Cada molécula de cadena pesada y ligera contiene CDR, como están graficados acá. También lo dijimos. Y el epítopo es el determinante antigénico mínimo reconocido por los CDR. ¿Sí? También ya lo explicamos. Bien, ahora, este sería el anticuerpo. A su vez, el anticuerpo tiene fragmentos. Este es el fragmento Fab. Este es otro fragmento Fab. O sea, tiene dos fragmentos Fab y un fragmento FC. Fab se le dio esa denominación porque es el fragmento de unión al antígeno. O sea, que ahí es donde se va a unir el antígeno. Es lo que le va a dar la especificidad a la inmunoglobulina, porque se va a generar, va a variar para cada antígeno en particular, y solo para ese. Y FC se le dio ese nombre por fragmento cristalizable, que es el que le va a dar las funciones efectoras a la inmunoglobulina. Ahora vamos a ver qué función cumple cada partecita de estas. Para poder obtener estos fragmentos y poder saber qué función cumplía cada uno de estos fragmentos, lo que se hizo fue trabajar con enzimas para poder ir separando estos fragmentos. Entonces, se trabajó con papaína. La papaína es una enzima que se obtiene de la papaya. La papaya es el mamón, que cuando está inmaduro tiene esta enzima. Entonces de ahí se extrae esta enzima y lo que hace, como ven acá, produce en esta zona la hidrólisis, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos también, me va a dar dos fragmentos Fab, tengo uno, tengo otro, y un fragmento FC. Eso con la papaína. Y otra enzima utilizada es la pepsina. La pepsina hidroliza en esta zona. Entonces nos da un fragmento Fab2, porque quedan unidos, y péptidos FC.
Entonces, gracias a eso, se pudo saber qué función cumplía cada una de las partes de la inmunoglobulina. Ahora vamos a ver qué hace. Bueno, así se supo entonces que el antígeno se unía a la porción FAP, que esta parte de la inmunoglobulina es la que se une a los receptores FC que les comentaba hoy de las diferentes células. Se va a exponer el receptor para FC y gracias a esta parte de la inmunoglobulina es donde se va a unir a ese receptor. Esta partecita es la que activa el complemento. Y una vez que se activa el complemento, es el complemento el que termina destruyendo a ese patógeno. Que por esta partecita es cómo se puede transferir la inmunoglobulina de la mamá al feto. La única inmunoglobulina que puede ser transferida de la mamá al feto es la inmunoglobulina G. El resto no se puede. Bien, hay diferentes términos que tienen que manejar porque los van a estar leyendo constantemente en la bibliografía en este tema de inmunidad, que son los términos de isotipo, idiotipo y halotipo. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Isotipo va a estar dado por la cadena pesada, ¿sí? Como ya les había adelantado hoy. Es decir, que me va a hablar de cada clase de inmunoglobulina. La cadena pesada, si era gamma, me decía que era la IgG, si era mu, la IgM, si era delta, la IgD, si era alfa, la IgA, si era epsilon, la IgE. Entonces, me va a determinar las distintas clases de inmunoglobulina. Eso es el isotipo. Pero no solamente incluye las diferentes clases, sino también las diferentes subclases, que esas tienen acá. La IgG también puede ser IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Y la IgA también puede ser IgA1, IgA2. Son las únicas inmunoglobulinas que tienen subclases. Entonces, el isotipo me habla de las diferentes clases de inmunoglobulinas y de las subclases de inmunoglobulinas. El idiotipo es cuando una misma clase de inmunoglobulina, fíjense que las dos son IgE acá, una misma clase de inmunoglobulina en un mismo individuo se genera para diferentes antígenos. O sea que lo único que va cambiando es la región variable. Por ejemplo, acá, fíjense, una misma persona puede haber generado inmunoglobulina E contra los ácaros e inmunoglobulina E contra la tenia, que es un parásito. Por lo tanto, un mismo individuo tiene una misma clase de inmunoglobulina, pero para diferentes epítopes. O sea que lo único que cambia es la región variable. Eso es el idiotipo. Y el halotipo es el polimorfismo que se da en las cadenas pesadas y en las cadenas ligeras, ¿sí? Acá tienen los halotipos que se diferenciaron, pero para que quede claro, el halotipo sería cuando hay la diferencia en un aminoácido, ya sea en la cadena pesada o en la cadena ligera, de individuos de una misma especie. Es decir, dos personas, las dos tienen inmunoglobulina G, pero lo que diferencia a la persona 1 de la persona 2 es en un aminoácido, ya sea en su cadena pesada o en su cadena ligera con respecto a la persona 2. Ahí hablamos de halotipo. Bueno, y esto es para que quede más claro nomás. Entonces, isotipo es cuando va a estar dado por las cadenas pesadas
de la inmunoglobulina, según el tipo de cadena pesada, es la clase de inmunoglobulina. El halotipo podía ser en cadenas ligeras o pesadas, diferencia en un aminoácido, en individuos de una misma especie. Idiotipo es cuando una misma clase de inmunoglobulina va cambiando la región variable para diferentes determinantes antigénicos. Bueno, acá para que les queden más las diferencias de las distintas inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G, habíamos dicho que se presentaba como monómero solamente, vive unos 23 días aproximadamente en sangre, también en linfa, es la única que atraviesa la placenta, como ya habíamos dicho, acá tienen las subclases que son las que atraviesan la placenta, y acá tienen todas las funciones que realiza la inmunoglobulina G. Por ejemplo, hace opsonización. La opsonización es marcar, es decir, que va a ir cubriendo al antígeno, lo va a ir marcando para que se active otro sistema que venga a colaborar con la respuesta para poder destruir a ese antígeno. Por ejemplo, a los fagocitos. También realiza neutralización. Neutralizar quiere decir que va, como dice la palabra, a neutralizar, a rodear a ese antígeno para que no tome contacto con la célula blanco, se dice la célula diana, que es la célula la cual quiere infectar ese antígeno. Por lo tanto, no le permite que tome contacto con la célula que viene a infectar. Eso es neutralizar. Otra acción es que activa el complemento por la vía clásica, ¿sí? Es una de las formas de poder activar al complemento, que esto ya lo van a ver en la teoría. Hay varias vías, varias formas de poder activar al complemento. También realiza citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Los linfocitos natural killer entonces van a expresar los receptores para la inmunoglobulina G. Esta se va a unir por su porción Fc y eso va a activar al natural killer y es el natural killer el que va a terminar destruyendo a ese antígeno. Y la otra función es conferir inmunidad de forma pasiva al feto porque la madre le está pasando directamente el anticuerpo al feto para protegerlo. La inmunoglobulina M podía presentarse como monómero y como pentámero. Bueno, vive unos 5 o 7 días aproximadamente. La monomérica es la que se va a expresar en la membrana del linfocito B, como veíamos en el gráfico anterior, el linfocito B que tenía expuesto el monómero en su membrana, formando parte de su BCR, por eso la función es actuar como receptor de antígeno. No solo la IgM se presenta en la membrana del linfocito B, sino también la IgD. La M y la D solamente se encuentran en la membrana del linfocito B. Y la pentamérica es la que va a circular en sangre, en linfa, bueno, no atraviesa la placenta, solo la G lo hace, y dentro de las funciones es que es la primera inmunoglobulina que aparece en la respuesta inmune primaria, como ya lo habíamos explicado. También neutraliza al antígeno para que no tome contacto con la célula diana. También produce aglutinación. Este término lo vamos a ver en el próximo seminario con técnicas inmunológicas. Por ahora les adelanto que la aglutinación tiene que ver con el tamaño del antígeno, pero básicamente va a formar como una red, un entramado antígeno-anticuerpo y eso no permite la interacción entre el antígeno y la célula a infectar. Bueno, y también tiene la capacidad de activar al complemento por la vía clásica. Con respecto a la inmunoglobulina A, dijimos que puede ser monomérica o dimérica. Bueno, vive unos 6 días aproximadamente, se encuentra en sangre, en linfa, bueno, no atraviesa la placenta y también realiza opsonización y neutralización.
Y la dimérica es la que se va a encontrar en las secreciones. Por ejemplo, va a estar en la leche materna, en las lágrimas, en la saliva, en el moco. Así que es la inmunoglobulina que nos va a defender de todos los antígenos que quieran ingresar por vía oral, por ejemplo, con los alimentos. Y es la forma también que tiene la mamá de proteger al bebé hasta que el bebé pueda generar sus propios anticuerpos. Por eso una de las funciones es conferir inmunidad pasiva a través de la leche materna, de ahí la importancia de la lactancia materna. Bueno, también realiza opsonización y neutralización. La inmunoglobulina E, dijimos que solamente se presentaba como monómero, vive 2 días aproximadamente, se une a la superficie de los mastocitos, tiene sus receptores específicos, también se encuentra en sangre, en linfa, no atraviesa la placenta, y esta nos va a proteger contra los alergenos, es decir, que va a participar en procesos alérgicos, en estas reacciones de hipersensibilidad, que ahora les voy a mostrar un gráfico, como así también nos defiende de los parásitos. Voy a leer el chat, que pusieron algo ahí. Puede ser IgM, puede ser IgG, también Tainara. Generalmente es la IgG porque es la que vive más, ¿sí? Conviene siempre esa para darle mayor tiempo de acción. Gracias, profe. De nada. Bueno, y me quedaba la IgD, que la IgD es solo monomérica. Esta se encuentra en la membrana linfocito B, como ya habíamos dicho, formando parte de su VCR, así que va a actuar como receptor de antígeno. También se vio que puede estar circulando en sangre, muy pequeña cantidad, pero ahí no se sabe bien qué hace, ahí no se conoce la función de la IgD. Lo único que se sabe de la IgD es que actúa como receptor de antígeno en la membrana linfocito B, pero otra cosa no se sabe de esa inmunoglobulina. Profe, ¿Sí? la vida media de la IgD. Esta puede vivir 2 días también, igual que la IgE. Gracias. Como acá, viste, está solo, que está en la membrana linfocito B, cuando está unida a la membrana linfocito B va a vivir lo del linfocito B, ¿sí? Por eso no están los días. Yo te agregué lo de la sangre, ahí cuando está circulando en sangre que no se sabe la función que cumple, ahí vive 2 días, ¿sí? Por eso acá está la rayita. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos todas las subclases de inmunoglobulina G, ¿sí? La 1, la 2, la 3, la 4. La 1, la 3 y la 4 son las que atraviesan la placenta y de esa manera se confiere inmunidad pasiva al feto, que eso ya habíamos dicho en el cuadro. Tienen capacidad de activar al complemento la IgG3 más que la 2 y la 2 más que la 1. La 4 no activa el complemento. Y opsonización van a ser la IgG1 y la IgG3, en menor cantidad la 4 y mucho menos la 2. Bueno, acá tenemos la estructura de la inmunoglobulina A, que es la forma monomérica, esta es la forma dimérica, donde ya están unidos los monómeros mediante una cadena J, que me está mostrando acá. Y cuando se le agrega esto, que ustedes ven acá, que es el componente secretor, ahí hablamos de una inmunoglobulina A secretora, ¿sí? Que también la van a encontrar como IgA con una S acá, que significa secretora, porque están las secreciones que hablábamos anteriormente. Bueno, esto que ustedes ven acá es un mastocito. El mastocito tiene receptores en su membrana, esos FcR que hablábamos hoy, pero tiene un Fc epsilon R. ¿Qué me está diciendo? Que este receptor
va a reconocer, mejor dicho, a el Fc epsilon. ¿Quién tenía Fc epsilon? La IgE. Por lo tanto, este receptor va a ser solo para la inmunoglobulina E. Entonces, la inmunoglobulina E se va a unir a sus receptores específicos del mastocito y cuando esto ocurre se dice que el mastocito está sensibilizado. Una vez que el mastocito está sensibilizado e ingresa el alergeno, fíjense cómo se une el alergeno a la porción Fab de una IgE y a la porción Fab de la IgE vecina. Sí o sí se tiene que unir así, de esta manera. Recuerden que habíamos dicho que la IgE no tenía región de bisagra. Entonces por eso se une de esta manera. Una vez que se une el antígeno a las IgE vecinas, se activa el mastocito. Es decir, que se va a degranular, va a liberar su contenido, citoquinas, mediadores, interleuquina 4, 13, que eso va a actuar sobre el linfocito B para que se vaya diferenciando para producir la inmunoglobulina E. Se va a sintetizar más inmunoglobulina E, acá vemos mayor cantidad, por lo tanto, más sensibilización va a haber de los mastocitos, más activación en presencia de alergenos, así que más respuesta, más liberación de mediadores, más formación de inmunoglobulina E, así que esto hace que sea un círculo vicioso, por lo tanto genera esa respuesta de hipersensibilidad. La respuesta exagerada que hablábamos. Bueno, acá lo que tenemos son las diferentes respuestas que pueden desenarse frente a la unión antígeno-anticuerpo. Esto que tenemos acá sería el anticuerpo y esto sería el antígeno, ¿sí? Un microorganismo, por ejemplo. Entonces, acá estamos representando un linfocito B que expresaba la inmunoglobulina M o la D en sus membranas, mediante las cuales podía reconocer al antígeno, se activaba, así que esa sería una reacción, se activa y eso hace que se diferencie ese linfocito B en célula de memoria, es decir, que quedaba guardada la información por si volvía a ingresar el mismo antígeno, y en célula plasmática. Esta célula plasmática es la que va a empezar a secretar anticuerpos de antígeno en particular. Se libera entonces el anticuerpo que va a ir a reaccionar frente a ese antígeno. Por ejemplo, ¿qué le va a hacer? Va a opsonizar, es decir, que lo va a ir marcando a ese antígeno y fíjense que mediante sus porciones Fab se va a unir al antígeno, así es como realiza la opsonización, y queda libre, fíjense, las porciones FC. Entonces, mediante sus fragmentos FC, se va a unir a sus receptores específicos celulares, a los FCR, por ejemplo, de un fagocito, que puede ser un macrófago, y es este fagocito que va a terminar destruyendo a este antígeno. Otra acción es la aglutinación, como les había explicado, que va a formar como una red, un entramado antígeno-anticuerpo, y esto no va a permitir la interacción entre el antígeno y la célula diana. O bien puede neutralizar a la toxina, por ejemplo, que sería el antígeno acá, por lo tanto tampoco permite la interacción toxina, en este caso, célula diana. O bien, al unirse el antígeno con el anticuerpo, la porción FC del anticuerpo se va a unir a el receptor específico en las natural killer y ahí se activa la natural killer y es esta la que va a degradar por citotoxicidad al antígeno. O bien, el que vimos anteriormente, se va a activar el mastocito y este es el que se degranula y eso es lo que genera mayor respuesta. O bien la unión antígeno-anticuerpo, mediante el fragmento FC se activa el complemento y es el complemento el que va a formar el poro de ataque lítico de la membrana, empieza a entrar sodio, empieza a entrar agua, aumenta el tamaño del microorganismo
y se termina destruyendo. Bien, entonces, esta sería una célula plasmática que generó los anticuerpos y estos anticuerpos pueden neutralizar, es decir, que van cubriendo al antígeno para que no tome contacto con las células diana o células blanco, puede opsonizar, es decir, que va a marcar al antígeno y eso activa al fagocito, por ejemplo, para que él termine destruyendo al antígeno, o bien activa el complemento para que forme, acá me está mostrando el poro de ataque lítico de la membrana, así que ahí es donde va a ingresar sodio, agua y se termina destruyendo este microorganismo. Bueno, acá tenemos un linfocito B que expresa sus BCR mediante estas inmunoglobulinas que dijimos M o D, reconoce al antígeno y eso hace que se diferencie en célula plasmática productoras de anticuerpos. O bien, esto también van a ver en la teoría, los linfocitos de Helper activan al B y el B se diferencia en célula plasmática productora de anticuerpos. Una vez que se formaron los anticuerpos, otra manera de graficar, pueden neutralizar y no tomar contacto con la célula diana, o puede ser que se una a los receptores específicos a los FCR del eosinófilo, del mastocito, por ejemplo, que estas células se degranulen y sean esas sustancias las que terminen destruyendo al parásito, por ejemplo, o bien que se una a la natural killer y sea la natural killer la que termine destruyendo a ese antígeno, o bien que active el complemento y sea el complemento el que termine destruyendo al antígeno. Bueno, acá tenemos a la inmunoglobulina A, ¿sí? Se formó la inmunoglobulina A, se va a unir a sus receptores específicos en la membrana vasolateral de la célula intestinal, por ejemplo, y por endocitosis ingresa a la célula, va difundiendo hacia la membrana apical y ahí se va a liberar hacia la luz. Y ahí es donde va a quedar para hacer frente a todos los antígenos que quieran ingresar por vía oral, por ejemplo. Esto es lo mismo, nada más que me está mostrando acá la capa de muco que se encuentra y que ahí están las inmunoglobulinas A para hacer frente a los microorganismos o a las toxinas que quieran ingresar, para tratar de detener su avance. Bien. Bueno, llegamos a los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales fueron fueron hechos por este señor que ustedes ven acá, que es César Milstein, en colaboración con este otro señor que es Kohler. Los dos trabajaron juntos y los dos hicieron los anticuerpos monoclonales, motivo por el cual les valió el Premio Nobel en Medicina. ¿Sí? Ahora les voy a contar qué fue lo que hicieron. Antes un poquito de historia para que los conozcan, ¿sí? Los dos ya fallecieron, Milstein en el 2002 y Kohler en 1995. Milstein era médico, era argentino, y él fue a Inglaterra en la Universidad de Cambridge, ahí donde se conoció con Kohler. Él era alemán, él era biólogo, filósofo. Él ya estaba trabajando en variabilidad genética de los anticuerpos, pero él no podía conseguir un antígeno híbrido. Al trabajar junto con Milstein, los dos lograron desarrollar la técnica del hibridoma. Y gracias a eso fue que pudieron generar una célula que constantemente se está dividiendo y que constantemente está produciendo anticuerpos. Anticuerpos para un epítope en particular, es decir, anticuerpos monoclonales. Y eso fue lo que les valió el Premio Nobel en Medicina en 1984. Les cuento qué hicieron.
Antes de ir a los anticuerpos monoclonales, vamos a diferenciar qué son los anticuerpos policlonales. Los policlonales son los que proceden de distintos clones de linfocitos B que fueron estimulados. Es decir, van a ser una mezcla de inmunoglobulinas secretadas contra un antígeno específico, pero que reconoce diferentes epítopes. Es decir, diferentes inmunoglobulinas para diferentes epítopes que puede ser de un mismo antígeno, porque recuerden que un mismo antígeno puede tener a su vez diferentes epítopes. ¿Cómo se los obtiene? Se inyecta a un animal al antígeno, o sea, se le inyecta el antígeno a un animal. ¿Para qué? Para que el animal empiece a generar esa respuesta inmune. Luego se le saca sangre al animal, se separa el suero y se purifica ese suero para obtener directamente los anticuerpos. Así obtenemos entonces los anticuerpos policlonales. En cambio, los anticuerpos monoclonales son los que derivan de un solo clon de linfocitos B. Van a ser específicos para un epítope en particular. Por lo tanto, es una población homogénea de anticuerpos, ¿sí? Reconoce solo un epítope. Eso hace que sea más específico. Bien. Hay varios tipos de anticuerpos monoclonales. Puede ser murino, es decir, del ratón, que tiene 100% de proteína animal. Luego se perfeccionó este anticuerpo monoclonal y se obtuvo el anticuerpo monoclonal quimérico. El quimérico ya tiene un 33% de proteína animal y el resto es proteína humana. Luego se perfeccionó el quimérico y se obtuvo el anticuerpo monoclonal humanizado. El humanizado ya tiene 10% de proteína animal y el resto es proteína humana. O sea, cada vez va disminuyendo la cantidad de proteína animal. Y el humano ya es 100% proteína humana. ¿Por qué se fue perfeccionando? Porque cuanto más proteína animal tenía, más antigénico era. Quiere decir que más reaccionaba el individuo que recibía ese anticuerpo monoclonal contra ese anticuerpo que era inyectado, ¿sí? Lo reconocía como extraño, o sea que era antigénico. Cuanto más proteínas humanas tiene, menos antigénico es decir que no lo va a rechazar. Por eso se fue perfeccionando el anticuerpo monoclonal. Bueno, vamos al murino primero. Los anticuerpos monoclonales murinos proceden del ratón, como ya les adelanté, tiene una eficacia terapéutica baja porque, como dijimos, es antigénico, así que el sistema inmune del huésped que va a recibir ese anticuerpo lo reconoce como extraño y reacciona. Así que se empezaron a ver efectos secundarios como nefrotoxicidad, reacciones alérgicas, así que por eso dejó de utilizarse y se perfeccionó al anticuerpo quimérico. El quimérico es obtenido mediante humanización de esos anticuerpos monoclonales del ratón, se le aplicó ingeniería genética. Y el quimérico entonces va a tener la porción FAB del ratón y la porción FC del humano. Esto hizo que se eviten rechazos del sistema inmune cuando se colocaba a la persona el anticuerpo monoclonal quimérico, pero empezó a aparecer anticuerpos antiquiméricos. Entonces hubo que perfeccionar también este anticuerpo. Y así surgieron los anticuerpos monoclonales humanizados, que tienen 90% de anticuerpo de origen humano y el 10% es del ratón. Ese 10% son las regiones CDR, o sea, lo de la región hipervariable que hablábamos hoy, que era lo que reconocía al epítope del antígeno. Este anticuerpo monoclonal, el humanizado, anda muy bien, ¿sí? Así que se utiliza.
Y el anticuerpo monoclonal humano ya es 100% proteína humana. El rechazo prácticamente es inexistente, pero hay muy pocos, ¿sí?, en el mercado de este tipo. Bueno, acá les puse un cuadro para que les quede la diferencia entre anticuerpos policlonales y anticuerpos monoclonales. Los policlonales se generan rápidamente. ¿Por qué? Porque era inyectar en el ratón, sacarle sangre después al ratón, purificar el suero y ya teníamos los anticuerpos. En cambio, este tiene una generación costosa, que ahora les voy a contar qué fue lo que hizo Milstein para poder obtenerlos, ¿sí? Cuesta obtenerlos. Los policlonales son heterogéneos porque reconocen varios epítopes, en cambio el monoclonal es homogéneo porque reconoce un solo epítope. Así que los policlonales son poco específicos y los monoclonales son específicos porque reconocen un solo epítope. Los policlonales tienen una afinidad variable, en cambio los monoclonales tienen afinidad constante, antígeno-anticuerpo. Los policlonales son estables a cambios de pH y concentración salina, en cambio los monoclonales son más sensibles a estas condiciones, así que hay que cuidarlos más en su manipulación. Los policlonales se obtienen de forma limitada, en cambio los monoclonales de forma ilimitada, es decir, constantemente se están produciendo anticuerpos monoclonales, que ahora les voy a contar qué fue lo que hicieron. Bueno, y los policlonales tienen un costo relativamente bajo, en cambio los monoclonales tienen un costo alto, ¿sí? Ahora les voy a mostrar unos precios que están actualizados para que ustedes vean cuánto salen actualmente los anticuerpos monoclonales. Bien, acá les cuento qué fue lo que hicieron para obtener los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que fue lo que le valió el premio Nobel, Milstein y Cole. Bueno, ¿qué hicieron? Trabajaron con un ratoncito de laboratorio, le inyectaron el antígeno para el cual querían generar el anticuerpo. Luego, lo que hicieron fue extraer los linfocitos B del vaso del ratón. ¿Qué les interesaba del linfocito B? Que iba a ser capaz de generar los anticuerpos para ese antígeno que estaban buscando. Pero ¿qué pasaba? El linfocito B no se divide indefinidamente, por lo tanto es mortal. Ellos querían obtener indefinidamente el anticuerpo, así que necesitaban alguna manera de producción ilimitada. Entonces lo que se les ocurrió fue trabajar con esta célula, que es una célula de mieloma. La célula de mieloma es una célula tumoral que tiene la característica de generar una división ilimitada y es deficiente en esta enzima que es la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. No la tienen, pero sí tienen la dihidrofolato reductasa. Entonces, lo que hicieron fue juntar estas dos células, es decir, fusionarlas. Y eso lo lograron en un medio, que es el medio de polietilenglicol. Con ese medio, entonces, se fusionan las células de mieloma con las células linfocitos B. Y se forma un híbrido, que es el hibridoma. Es decir, que va a tener las características de producir inmunoglobulinas del linfocito B y tener la división ilimitada de la célula de mieloma. Ese era el hibridoma. Pero ¿qué pasó? Aparte de los hibridomas, también quedaban células de mieloma que no se fusionaron y linfocitos B que no se fusionaron. Ellos querían solo los hibridomas, que tenían esa capacidad que les dije anteriormente. Así que lo que hicieron era colocar estas células en un medio que es el medio HAT. HAT significa la H hipoxantina, la A aminopterina y la T timidina. La aminopterina lo que hace es inhibir a la dihidrofolato reductasa. Entonces, de esa manera eliminaban a la célula de mieloma, ¿sí? Que no se podía eliminar, la eliminaban.
Los linfocitos B no preocupaban porque se iban a eliminar solos, así que esos se iban. Y de esa manera entonces quedó el hibridoma, que gracias a la hipoxantina y a la timidina pueden generar su ADN, y de esa manera entonces se obtiene esta célula de división ilimitada que genera constantemente anticuerpos para un epítope en particular, es decir, los anticuerpos monoclonales. Todo esto es de síntesis en el laboratorio, obviamente. Bueno, esto para que quede más claro, trabajaron entonces con linfocitos B que tenían la capacidad entonces de generar los anticuerpos para ese epítope en particular, y células de mieloma que tenían esta característica de división ilimitada. Entonces, se querían esas dos características, se pudo fusionar estas dos células, es decir, obtener un hibridoma gracias al polietilenglicol, que sería esta que tiene azul y rojo, tiene característica de las dos, pero quedaban células, linfocitos B que no se fusionaron y células de mieloma que no se fusionaron. Por lo tanto, había que eliminar estas células para que queden solamente los hibridomas. Entonces, lo que hicieron fue cultivar en un medio HAC hipoxantina, aminopterina, timidina. Entonces, de esa manera se eliminaban tanto los linfocitos B como las células de mieloma y quedaban solamente los hibridomas que iban a producir constantemente anticuerpos monoclonales. Y acá les puse en forma de cuadro para que les queden todos los pasos de la obtención de los anticuerpos monoclonales. Lo primero entonces es inmunizar al ratón, luego hay que obtener las células B o linfocitos B que fueron inmunizados contra un epítope en particular. Se utilizan células de mieloma que tienen esa capacidad de división ilimitada, luego se fusionan estas células, se produce la hibridación entonces de células B con células de mieloma, se selecciona a los hibridomas, se los madura, se realiza una propagación clonal y de esa manera se obtienen entonces los anticuerpos monoclonales. Y después se venden en ampollas para ser utilizadas en los pacientes. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, este sería el anticuerpo monoclonal. Esto es una toxina que está unida al anticuerpo monoclonal. Cuando la toxina está unida al anticuerpo monoclonal, disminuye la toxicidad. Entonces, este anticuerpo va a ir dirigido a una célula en particular, por ejemplo, alguna célula tumoral. Entonces, una vez que se une a esa célula en particular, se descarga la toxina y es la toxina la que termina destruyendo a esa célula anormal. ¿Por qué? Porque cuando se le hace quimioterapia al paciente, la quimioterapia lo que hace es destruir a todas las células de alta generación, ¿sí? De gran división. Entonces, con esto es un ataque dirigido solamente a las células que están afectadas, a las anormales, y las normales se salvarían. Bueno, esa es una utilidad. Otra utilidad es, por ejemplo, el anticuerpo monoclonal unido a una enzima. Entonces, va a ir a unirse a una célula en particular, se le da el fármaco inactivo, el cual se va a activar en presencia de la enzima. Como la enzima está solo en la célula que nos interesa, ese fármaco va a actuar solo en esa célula, ahí es donde se va a activar, así que ese sería un ataque dirigido a células en particular. Eso hace que sea más efectivo. Bueno, acá tenemos un ejemplo, el palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se produce con ADN recombinante, se utiliza para el virus sincitial respiratorio en bebés de alto riesgo, prematuros. Es un anticuerpo monoclonal humanizado
que se dirige a el virus, ¿sí? Sincitial respiratorio, realiza una neutralización de este virus, por lo tanto no permite que ataque a las células epiteliales del pulmón. Bueno, esto es lo de los precios que les dije. Para el linfoma no Hodgkin, por ejemplo, este sería el anticuerpo monoclonal. Fíjense, una presentación de 100 miligramos de anticuerpo monoclonal en 10 mililitros. Fíjense lo que sale. Y 500 miligramos en 50 mililitros. ¿Sí? Fíjense lo que sale. Encima, esto hay que hacer el cálculo por superficie corporal del paciente. La superficie corporal se saca con tablas dependiendo el peso y la talla del individuo. Una vez que se sabe la superficie corporal, hay que ver cuánto necesita de anticuerpo monoclonal para que haga efecto. Aproximadamente 2 a 3 frascos por individuo se necesita. Bueno, estos son precios actualizados, ¿sí? De este año. Para la esclerosis múltiple, por ejemplo, se utiliza este anticuerpo monoclonal. Fíjense, 28 cápsulas, miren lo que sale, ¿sí? También precios actualizados. Bueno, ¿para qué se utilizan algunos usos de los anticuerpos monoclonales? Para realizar investigación biomédica, es decir, para poder identificar genes, para poder clonar genes, para aislar proteínas, para conocer alguna estructura molecular, para diagnóstico médico, es decir, reconocer la presencia de alguna hormona, alguna vitamina, para detectar algún alergeno, para alguna aplicación forense. También como biosensores, porque se pueden acoplar a transductores electrónicos y de esa manera se pueden detectar tanto moléculas orgánicas como inorgánicas, es decir, que se puede ver si hay metales pesados en alimentos, en el agua, o presencia de gases. Para el tratamiento, algunos que ya les expliqué, ¿sí? Para destruir células, por ejemplo las tumorales, para tratar enfermedades autoinmunes, para evitar rechazos a trasplante, y la terapia dirigida porque va contra alguna célula en particular con algún fármaco que se activa in situ. Bueno, agradezco la atención que me hayan prestado. No sé si quedó alguna duda de todo esto. Ya me fueron preguntando en el transcurso de la clase, pero si quedó algo. Profe, ¿aquellos precios estaban en dólares o pesos? Eso está en pesos, ¿sí? Son importados, o sea, está en dólar el precio, pero el que yo les mostré es en pesos. ¿Sí? Ya se hizo el cambio. Profe, Si puedo repetir que era FAB IFC, sí. FAB es el fragmento de unión al antígeno. Eso es FAB. IFC es el fragmento cristalizable. Profe, yo tengo una duda. En la Sí. parte de inmunoglobulina E, que el mastocito se hipersensibilizaba para crear más inmunoglobulina, ¿cuándo se cierra la formación de inmunoglobulina E? Cuando desaparece el alergeno. Así el mastocito se como pierde la hipersensibilidad. Claro, porque la presencia del alergeno es el que va desencadenando esa respuesta. Entonces, disminuir la exposición al alergeno hace que disminuya la respuesta. Y o si no, tenés tratamientos para disminuir esa respuesta exagerada, ¿sí? Para que no tengan los síntomas de la rinitis, por ejemplo, la picazón, que aparece por estos mediadores que se liberan en esta respuesta. O sea, tratás los síntomas, ¿sí? Cuando desaparece el alergeno, desaparece la respuesta. ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien.
Nos volvemos a encontrar entonces semana que viene con el próximo seminario. Que pasen bien. Chao, chao. Gracias, chao, profe. Profe, gracias. Profe.